Georg Müller nació el 27 de septiembre de 1805 en Prusia, Alemania, a sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, que en ese entonces se le llamaba a las personas que incorporaban el orden sacerdotal. Su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, porque quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se le otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límite, tanto así que en el lecho de muerte de su madre, Müller, tan solo con 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres deambulando por las calles, sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre, como recaudador de impuestos, tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda. Luego de esto, lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara como pastor. Al padre no le importaba si Müller profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito, que Müller tenga una vida cómoda y digna. Tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a la del joven Müller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano, donde cantaban, oraban, leían la Biblia y un sermón impreso. Para Beta no le parecía adecuado invitarlo, sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue impactante para la vida de Müller, que sintió curiosidad por el estudio y la lectura de la Biblia, que creyó el Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Holst para allí estudiar divinidades y profundizar su conocimiento en Dios. Allí llegó a aprender 6 idiomas, incluyendo el hebreo, latín y griego. Habiendo terminado los estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofrecía para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. Un año después de unirse, empezó a sufrir una enfermedad que consideró proveniencia de parte de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo llamado Tecmo, Inglaterra. Durante los primeros 10 días de su llegada a Tecmo, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformarle la vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle a Dios por la misericordia que había tenido con él. Un tiempo después de ejercer como pastor en la capilla de Tecmo, junto a su esposa, decidieron cambiar algunas prácticas con las que no estaban de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de la iglesia de aquel tiempo para su sostenimiento económico. En eso estaba el alquiler de silla a una cantidad de personas que podían pagarla, que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, ya que no tenían con qué alquilar su propio asiento. Müller reflexionó sobre la gracia de Dios en él, así que consideró que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Él decidió renunciar a su salario, también dejó de pedir dinero para su sostenimiento, ejerciendo una vida de oración y fe, creyendo que Dios supliría todas las necesidades. Müller sintió de parte de Dios el trabajo de ayudar a los huérfanos, que comenzó en 1836 con la adecuación de su propia casa alquilada para que tenga alojamiento para 30 niñas. Después se amueblaron 3 casas más, también para niños, ya la capacidad era para 130 niños. Poco a poco, muchas personas comenzaron a pronunciar en el pro del ministerio de los huérfanos de Inglaterra y aportar para lo que ellos necesitaban. Circuló tanto esto por el mundo que cada vez había más personas queriendo apoyarlos. A pesar de todo esto, Müller nunca solicitó apoyo financiero, ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitados, solo una hora antes que fueran necesarias para alimentar a los niños. Cada mañana, después del desayuno, había un momento de lectura, de oración, de las escrituras, y cada niño recibía al salir del orfanato junto con una maleta, una Biblia
y adentro la maleta contenía 2 cambios de ropas para que los niños sean bien vestidos y educados. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Sus habilidades sobre el lenguaje le permitieron predicar en inglés, francés y alemán. Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos. En 1892, después de un viaje misionero final, Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 meses después, el 10 de marzo de 1898. El fruto de su servicio había dado como resultado a que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas y la distribución de 282.000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos y tratados. Müller fue un predicador y misionero inglés, nacido en Prusia. Él fue destacado por su fe en la providencia de Dios y por su obra en favor a los niños desamparados. Müller amaba tanto a Dios y quería aprender más de Él que llegó a leer más de 200 veces las Biblias. Que antes de su muerte, cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún, él le dijo: leer más la Biblia porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo.